Yo soy Franco. Bueno, quería arrancar como conversando un poco con ustedes. Conversando es un decir, porque yo soy el único que puede hablar en este formato. Pero bueno, contándoles un poco quién soy yo y qué estoy haciendo acá. Y sí, haciendo la promesa, quizás que la incumpla, de tratar de ser breve y tratar de más o menos presentar algo que pueda resultar más o menos interesante. Como decía, yo me llamo Franco, evidentemente soy argentino. Como me decían ahí, leían algo sobre mi persona. Esas son esas presentaciones formales que se suelen hacer en este tipo de encuentros, ¿no? Donde uno parece ser una persona importante. Primero voy a decir que eso es mentira, que no es que soy más importante que ustedes. Yo hace 10 años más o menos, cuando también estaba estudiando en algún proceso de mi proceso escolar, de alguna forma no muy razonada, creo que me empecé a volver una persona autodidacta y me empecé a desescolarizar a mí mismo. Eso no quiere decir que yo no haya pasado por una universidad o trabajado, investigado en ese tipo de espacios, pero sí empecé a buscar otras alternativas, buscar otras cosas en mi propio proceso. En estos 10 años he hecho muchas cosas, que no voy a contar todo lo que he hecho, pero puedo decir que colaboré con un amigo y con otros en hacer una película que posiblemente hace que muchos estén aquí, ustedes hoy, que vamos a verla, creo, una parte a las 4 de la tarde. Es una película que se llama La Educación Prohibida. Esa película la hicimos un colectivo de amigos como una forma de empezar a tensionar un debate que tiene que ver con pensar otras formas de educación. Luego de eso dimos inicio a un proyecto que todavía está en proceso, una conversación larga y compleja que tiene que ver cómo hacemos para transformar la educación en el siglo XXI con todas estas ideas de educación alternativa. En el medio de eso, en algún momento, también fui padre y tengo una hija de 4 años y que no está escolarizada y no hay planes de que se escolarice. Y con esto lo digo porque me parece que lo personal es político, me parece que también hay que ponerse esas esferas en estas conversaciones. Dicho eso, puedo contarles 5 ideas, lo pongo en 5 porque trataré de ser breve, trataré de ser concreto, en 5 aportes que tienen que vernos con esta idea o con esta pretensión que tenemos quienes hacemos Rebo, que ya les voy a ir contando a lo largo de esta conversa de qué se trata. Y lo vamos a ir conversando a la tarde, que hay un taller, y también mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el Jardín Botánico. Vamos a estar conversando mucho más informalmente y ojalá de una forma mucho más horizontal sobre qué es esto de tejer red, qué es esto de pensar otras formas de educación con el mayor índice de autocrítica posible. Entonces, 5 ideas que fuimos formulando a lo largo de este proceso, que ya tiene, no sé, varios años, en lo que nosotros entendemos de cómo debemos organizarnos, y cuando digo debemos, cuando uso ese plural, estoy intentando incluirlos a todos ustedes. La primera cosa que tengo que decir es que este tema de la educación alternativa, el concepto como tal, para nosotros es simplemente una excusa. O sea, no es que nosotros venimos acá con la mercancía de la educación alternativa para decirles, bueno, miren, lo que hay que comprar es esto, ahora lo nuevo, lo mejor. El concepto de educación alternativa es simplemente una táctica para nosotros. Rebo es la red de educación alternativa. Educación alternativa podría ser otro. Algunos hablan de educación disruptiva, de educación innovadora, etcétera, etcétera. Elegimos ese concepto porque muchos se meten abajo de ese paraguas, muchos muy diferentes, y nos parecía necesario, luego de haber hecho la educación prohibida, o mientras estábamos haciendo la educación prohibida, convocar a un diálogo sincero, un diálogo político, digamos, a todas esas visiones tan diferentes que conviven en la educación. Y eso me lleva al segundo punto, que la educación alternativa no es una sola cosa. Hay múltiples interpretaciones sobre qué significa ser algo alternativo en educación. Y con esto, y es importante señalar en ese punto, que educación no equivale a escolarización. Que la educación o los aprendizajes evidentemente están por fuera de la institución escolar, que es un invento del capitalismo, como en su fase moderna, ¿no? Digamos, lo que nosotros conocemos como escuela o lo que conocemos como universidad, es un invento que no existió siempre y que no existirá siempre. Pero los procesos de aprendizaje, de reproducción de saberes, de transmisión de cultura, son, no sé si son inherentes a la condición humana, pero seguramente sí son preexistentes a la invención de lo escolar. Entonces, dentro de ese gran conjunto de prácticas
teorías, ideas, experiencias de lo que uno puede ubicar dentro de la educación alternativa, yo no diría que conviven, pero uno puede encontrar múltiples interpretaciones. Quizás a priori lo que uno busque, lo que uno encuentre cuando busca educación alternativa en su celular o algo por el estilo, son aquellas prácticas un poco diferentes que se dan en los ámbitos áulicos. Docentes que generan otras dinámicas, como el que vemos en el video, usando nuevas tecnologías, o, digamos, no es nada nuevo en sí, digamos, pero esta idea de, bueno, romper el formato escolar o la gramática escolar convencional. Eso es lo primero que uno encuentra. Bueno, clases más divertidas, chicos en círculo, o más participación. Digamos, ahí uno puede encontrar un grado, si se quiere, de alternatividad. Pero primero que quiero señalar es que para nosotros eso es quizás el primer punto, porque cuando uno empieza, si uno piensa la educación como algo más que la escuela, puede empezar a decir, bueno, la institución escolar también puede ser otra cosa, no solamente el aula. Entonces uno encuentra, cuando va recorriendo gran galaxia de personas que se han animado a hacer otras cosas en educación, que también la institución escolar puede ser diferente. Entonces, en el mundo existen escuelas democráticas, por ejemplo, o se autodenominan así. Son escuelas donde los estudiantes tienen participación directa en la toma de decisiones. Y hay gradualidades. Hay escuelas donde, por ejemplo, los chicos eligen qué quieren aprender, donde no hay una currícula fija, donde el centro del estudiante, donde el centro es el estudiante y no el adulto. Generalmente en las escuelas donde venimos la mayoría de nosotros, incluso en las universidades, lo que suele ocurrir es que es tan adultocéntrica la educación que cuando no hay adulto no hay clase, hay hora libre. Entonces, bueno, nadie sabe muy bien qué hacer, porque todo el proceso de aprendizaje está guiado por el docente. Pero bueno, hay otro tipo de experiencias, siempre dentro del ámbito escolar, que ponen en tensión eso y lo llevan a diferentes ámbitos, no solamente al proceso didáctico, al proceso áulico. Entonces uno encuentra escuelas, siempre estoy hablando de escuelas, ¿no? Donde, por ejemplo, el código de convivencia, las reglas, se construyen entre la comunidad educativa. Lo que se pueden llamar algunas escuelas libres, que es un concepto amplio también, son escuelas donde, como decía, los estudiantes eligen qué quieren hacer, si no quieren no estudian algo, digamos, cada día pueden elegir lo que quieren hacer, y cuando hay, por ejemplo, un conflicto, la resolución pasa no por un directivo, por una autoridad superior, sino por un consejo, por una asamblea, por un espacio donde todos tienen el mismo peso, docentes y no docentes, docentes y estudiantes. Y esto lo voy contando como una anécdota, de decir, bueno, que hay otros formatos dentro de lo escolar. Y así también uno puede decir, bueno, están las famosas escuelas que son bastante conocidas, las escuelas Waldorf, ¿no? Que vienen toda la línea de Rudolf Steiner, que también tienen otro formato, pero siempre, digamos, sin romper, creo yo, la lógica escolar de que el chico tiene que ir todos los días a la escuela, más o menos libre, digamos, hay una escolarización compulsiva. Pero la cosa no acaba ahí. Dentro de educación alternativa podría decir, entra todo eso que yo conté y muchas otras cosas, pero también entra para nosotros todas aquellas experiencias, que son muchas, que tienen que ver con personas y experiencias y comunidades que resistieron al proceso escolar, y ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, los pueblos indígenas, digamos, la escuela es una herramienta de colonización, y eso hay que decirlo, lo ha sido históricamente, de adoctrinamiento, de homogenización, de construcción del ser nacional, es un aparato de la modernidad. Bueno, y evidentemente en el proceso histórico hay quienes han resistido eso. Y uno encuentra ahí que los procesos de aprendizaje en esas comunidades, que todavía existen, que todavía son vigentes, ya se alejan cada vez más del formato escolar. Eso por un lado. Y después están todos esos otros movimientos que abrevan de diferentes lugares, o diferentes teorías, diferentes corrientes, algunos del anarquismo, por ejemplo, que piensan la idea de que la escuela es el Estado y por tanto hay que pensar sin escuela y sin Estado. Y eso, no voy a hacer una genealogía histórica, pero uno puede llegar a que de cierta forma alimenta muchas de las corrientes que hoy soportan algunas líneas del unschooling, de la desescolarización. Bueno, en realidad eso me lleva al tercer punto. Lo que yo quería decir es que la educación alternativa no es algo nuevo. Quizás uno dice, bueno, innovación, novedad. Pero a mí me parece que una cosa importante que hay que saber y que hay que decir en estos ámbitos, y me parece que es una justicia histórica decirlo, que mucho, yo diría todo lo que estamos diciendo, lo que vemos en políticas públicas como cosas nuevas, que son muy interesantes, están retomando una conversación que tiene más de un siglo.
Y hay que hacerle una justicia histórica a personajes que incluso han muerto por la causa, por pensar otras formas de educación. Y muertos asesinados. Digo, por ejemplo, se me ocurre Ferrer Guardia en España, un hombre que fue fusilado por ser un pedagogo libertario, por pensar, por ejemplo, que los niños y las niñas podían estudiar juntos o que los chicos podían tener decisión sobre qué aprender. En el año 1905 él fue fusilado. Y hay personas que han sido asesinados por el nazismo, Steiner fue perseguido, Paulo Freire tuvo que escapar de Brasil durante la dictadura. Digo, con esto quiero contar y señalar que la educación alternativa, o que vuelvo a decir, es un concepto paraguas, le debe mucho a muchos que han dado mucho por todo esto y que me parece que si vamos a montarnos sobre el concepto, si vamos a repensar la educación, tenemos que reconocer el rol histórico de esos personajes, y no solamente personajes, sino también de unos procesos que muchos fueron, digamos, nacieron y murieron, pero que un paso importante, me parece, tiene que ver con recuperar la memoria histórica de este proceso, que a mí me lo suelo contar como la historia un poco de los derrotados. La escuela que nosotros conocemos, la escuela normalista, la escuela conductista, la escuela homogeneizadora, la escuela que casi todos nos ha formado, digamos, y que ha construido este tipo de mausoleos, son la escuela de los triunfadores en general. Cuando digo los triunfadores, digamos la escuela capitalista forma para una cosa, forma para la homogenización, forma incluso en valores que tienen que ver con la reproducción de la cultura y la reproducción de la cultura dominante. Y yo creo que si vamos a hablar de educación alternativa, tenemos que también animarnos a hablar de eso, de acá hasta qué punto reproduce una sociedad como la que nosotros tenemos la escuela. Si solamente nos vamos a quedar en el punto de que la escuela alternativa va a ser aquella que sea más linda, más divertida, para seguir formando el mismo tipo de perfil funcional al sistema que nos oprime, se explota tanto a nosotros como a la naturaleza, me parece que mejor nos vayamos todos y hagamos otra cosa, porque no tiene ningún sentido, me parece a mí, abonar a una discusión de educación alternativa si no tiene una raíz crítica profunda. Eso me lleva a la cuarta cosa, que es un poco el proceso que nosotros hemos hecho en las conversaciones en torno a Rebo, que ahora quizás tenga algo de tiempo para contar de qué se trata, pero un poco a partir de lo que yo voy diciendo uno va vislumbrando lo que nosotros vamos pensando, es que en este acto de posicionar la cuestión de lo alternativo en la educación hay que ser un poco generosos, y hay cosas que, generosos en el sentido de quién puede entrar a la conversación. Hay muchas prácticas dentro de la escuela y fuera de ellas que tienden a no, o por lo menos que se cuestionan la reproducción de las relaciones sociales en algún sentido. Dicho más llanamente, hay experiencias, digamos, un docente dentro del aula haciendo que los chicos tengan más participación, más activa en sus aprendizajes, dejando que ellos, digamos, puedan trabajar por proyectos, está por lo menos empezando a romper la lógica convencional de la educación bancaria, de que el docente dice lo que tienen que hacer y los niños acatan, que es un poco esa parodia que aparece en la educación prohibida al principio, ¿no? que también es para criticar. Pero digo, ese es el primer punto. Entonces, para nosotros eso, ahí empieza a haber un grado de alternatividad. Pero no podemos dejar de ver que, por ejemplo, si se trata de una escuela que tiene un dueño, si la escuela es una pequeña empresa, también se están reproduciendo otras relaciones de poder. Porque, digamos, ¿quién detiene el poder en ese tipo de escuelas? Porque, digamos, no es solamente el hecho áulico lo que lo hace alternativo. Digamos, no alcanza solamente con cambiar la dinámica áulica o cambiar incluso las relaciones adentro de la escuela en lo meramente cognitivo. Nos parece que también aparecen otras relaciones que la escuela reproduce en lo que se ha llamado, algunos llaman el currículum invisible. La escuela reproduce el patriarcado, ahí, digamos, reproduce las lógicas de poder convencional en ese sentido. Hay experiencias que ponen en cuestión, digamos, el rol de la cuestión de género, de cómo reproduce roles. Entonces me parece a mí que, nos parece que cuando hablamos de educación alternativa tenemos que ser generosos para que muchas prácticas que, por lo menos en algún aspecto, se cuestionan, algo de la práctica convencional de la escuela, puedan entrar a la discusión, pero al mismo tiempo ver que hay que analizarlas de diferentes miradas. Hay que mirar lo estrictamente didáctico, hay que mirar cómo se toman las decisiones en las escuelas, quién tiene el poder, las escuelas y las no escuelas, digo, ¿no? En estos proyectos alternativos que no son escuelas también. Cómo se usa el espacio, quién gobierna, cuál es el rol, si existen docentes o no existen docentes, porque también puede haber eso, puede haber experiencias educativas que no tengan
un ser que, ¿no? que valide el saber o que lo transmita. Las relaciones, cómo reproduce o no las relaciones de explotación capitalista, en el sentido de que si somos todos iguales y nos repartimos el salario de forma democrática y lo decidimos entre todos, o si, bueno, con lo que se junta, digamos, eso pasa mucho en las escuelas alternativas. Hay mucha escuela alternativa que es un mercado, digamos, un pequeño negocio, y bueno, los padres van, llevan a sus hijos, se sienten un poco mejor, ¿no? Lavan sus culpas porque no están con sus hijos, los depositan en una escuela un poco más linda, como las escuelas, no sé, por si se me ocurren muchas escuelas Montessori que son muy bellas, y bueno, mira qué escuela hermosa que va mi hijo. Y por un lado hacen ese contrato, ¿no? con el dueño de la escuela, y después están en el medio los maestros, ¿no? Que también se sienten un poco quizás más progresistas por trabajar en esas escuelas, pero también hay algo que está velado, que es, bueno, decir, bueno, ¿quién toma las decisiones? ¿Dónde está el poder en esas escuelas? Digamos, ¿qué rol juega el dinero? Eso lo traigo como una provocación y también para ver hasta dónde estamos cuestionándonos, o cómo cuestionamos la cuestión del género, de la corporalidad. Digamos que todos nos tenemos que uniformar. Vamos a escuelas alternativas, pero todos vamos uniformes, y las mujeres, por ejemplo, las chicas se tienen que vestir de una forma, y vamos, ¿no? Reproduciendo, digamos, una serie de estereotipos que tienen su raíz social. Y así uno podría estar toda la mañana hablando de todas las cosas que se van reproduciendo, pero nos parece importante señalar que la alternatividad no solamente se acota al hecho áulico o al hecho didáctico, sino a toda la cuestión de cómo viene a incidir en las relaciones sociales por fuera de la escuela, cómo se relaciona con la comunidad, etcétera, etcétera. Y quinto punto, todo esto que yo vengo contando es una reflexión, estos 4 puntos que de alguna forma busqué sintetizar, viene de un proceso de reflexión largo, colectivo, que no se me ocurrió a mí de la noche a la mañana, sino que viene en conversaciones, en encuentros, en búsquedas con otras personas, de diferentes miradas político-pedagógicas, y hemos llegado a la idea de que tenemos que enredarnos, tenemos que tejernos, tenemos que cruzarnos, tenemos que organizar algo. Digamos, la única forma de que todas estas personas, todas estas prácticas que vienen haciendo cosas alternativas en la educación, no sé, tengan algún tipo de trascendencia o puedan incidir en el sentido que yo estaba enunciando, digamos, que hagamos una escuela o hagamos una educación que no reproduzca o que cuestione el sistema, tenemos que pensar una organización, pero tampoco podemos reproducir la misma organización convencional que estamos denunciando. Dicho esto de otra forma, sería, digamos que tengo todas las condiciones que sustentado en todas las instituciones que yo vengo a denunciar, pero bueno, mientras tanto me amparo en todas esas formas de relaciones y formas de organización ya establecidas. Entonces, un poco la reflexión y la búsqueda tan compleja, tan difícil de hacer, que venimos haciendo en Rebo, tiene que ver con construir una forma de organización que no reproduzca las relaciones ya establecidas, y yo le puse ahí alternativas como para volver a anunciarlo. Digamos, el medio es el mensaje. Si la educación prohibida fuera una película que se vendiera, no sé, si hubiera hecho de la misma forma que se hace cualquier otra película, posiblemente nunca hubiera tenido la incidencia que tuvo. Si nosotros hubiéramos ido, bueno, vamos al Estado a pedirle el dinero para que nos dé el subsidio, vamos a registrarla en derechos de autor para que no la copien, bueno, vamos al circuito comercial de cine para que la lleven muchas personas, vamos a hablar con una distribuidora para vender muchas copias y poder llenar los bolsillos. Bueno, ¿qué congruencia habría entre nuestro discurso y el contenido de la película? Hay que asumir el riesgo, y nosotros lo intentamos asumir en ese momento, y ahora también, de hacer las cosas, llevar adelante estos procesos políticos transformadores, corriendo el riesgo de no saber cómo se hacen, pero no haciéndolos de la forma que el sentido común nos diría que lo hagamos. Entonces nosotros hicimos una película pidiéndole a las personas directamente al espectador que nos ayudara haciendo una colaboración económica para poder sostener nuestro trabajo, haciendo lo más transparente posible ese proceso, haciendo que la película la pueda copiar cualquiera, la pudiera regalar, la pudiera circular, como quisiera, incluso que la pudiera retransformar, que es como no se debe hacer cine. Lo primero que uno le enseña en la carrera de cine es que eso no se debe hacer, digamos. Y por eso mismo nosotros no tuvimos ninguna ganancia económica con esa película. Pero sí tuvimos otras ganancias. Y yo creo que eso es preferible, esas otras ganancias que hemos tenido, que permiten que aquí tengamos a personas interesadas en estos temas, que uno pueda estar diciendo ciertas cosas, que uno pueda intentar construir un algo desde otro lugar. Y lo mismo estamos tratando de hacer desde Rebo hace 2 años. Somos yo no diría organización, pero quizás para ponerle algún nombre que ponerle, somos un colectivo, somos un conjunto de amigos, somos un grupo de personas, no somos una ONG, no somos una empresa, somos un montón de personas que
de alguna forma este tema de, bueno, pensemos otras educaciones posibles, nos sumamos, nos conectamos, nos hablamos y decimos, bueno, hagamos incidencia con distintos actores, dialoguemos con distintos actores y movamos procesos transformadores en diferentes sentidos. Entonces, Rebus, por ejemplo, es una red que no es partidaria de ninguna pedagogía en particular. No es que somos, digamos, bueno, lo que hay que hacer es que todas las escuelas sean montessorianas o hay que ser que seamos constructivistas. No. Rebus no tiene una posición tomada en cuanto a cuál es la pedagogía mejor o inferior, y nunca la va a tener. El desafío no es hacer una red temática, como ya existen muchas, sino es, digan, nuestra búsqueda ha sido todo aquello que está en los márgenes, con distintos grados de alternatividad, llamémosle, pero que está en los márgenes de lo establecido, de lo hegemónico, tiene cabida en esta red. Y entonces ahí aparecen montones de actores que dicen, bueno, yo vengo haciendo esta práctica no escolarizada en tal lugar del mundo, yo vengo haciendo esta práctica escolarizada, pero trabajamos desde el arte, desde otro lugar, no reproducimos este tipo de relaciones. Bueno, con alguna mirada crítica, autocrítica sobre su propio proceso, tiene lugar en esa construcción que es una red de personas. Entonces, todos aquellos que están desde algún lugar más tibiamente o más sesudamente en algún lugar de la contrahegemonía, digamos, de pensar, bueno, todas estas prácticas que, como yo venía diciendo al principio, no son nuevas, creo que a la luz del siglo XXI, a la luz de las tecnologías, a la luz de un proceso comunicacional que dispara la educación prohibida, lo que hay que hacer es ponerlas en red, hay que tejer algo. Digamos, ya escuelas Waldorf hay de 1920 o 1900 y pico sale la primera escuela Waldorf. Pero no ha pasado nada, no ha logrado incidir. La escuela nueva fue derrotada en su momento y ahora el desafío es recuperar esto hecho por pedagogos de la talla de Montessori, Pestalozzi, bueno, qué sé yo, el maestro Freire, digamos, y otros tantos, digamos, hay cientos de tipos, y ponerlos en red, ver qué está pasando hoy, concretamente en los territorios, y en casi cualquier lugar del mundo hay procesos de educación, llamémosle alternativos, hay procesos de educación que piensan alternativas a la educación, hay padres que se hacen cargo de los propios procesos de aprendizaje de sus hijos y resisten críticamente los procesos escolares. Digamos, en todos lados está pasando eso, pero está totalmente invisibilizado. Entonces hemos intentado construir hasta aquí, y a eso los invito a seguir conociendo, un proceso de trabajo en red, un proceso que no tiene un mapa ya preestablecido. No somos la Cruz Roja ni Amnistía Internacional que les va a dar un carnet y les va a hacer voluntariado. No existe eso, no queremos hacer eso. Queremos hacer un espacio de construcción donde haya relaciones humanas, donde esté abierto el debate, donde haya la menor jerarquía posible, en el sentido de que yo aquí, digamos, uno puede enunciarme como coordinador del proceso junto con algunos otros, pero tratar de que esas relaciones verticales, por lo menos ponerlas en tensión. Un espacio donde haya posible participación más allá de quiénes sean ustedes, y en el sentido de quiénes sean ustedes para el sistema. Algunos de ustedes se enuncian como adultos, otros como mujeres, otros como profesionales, como universitarios, como estudiantes, como académicos, como lo que sea. Eso realmente no es lo trascendente para nosotros. Entonces, en un espacio como el que nosotros queremos construir y que venimos construyendo, tienen cabida y tienen voz cualquier persona. Y uno diría, bueno, que son un montón de personas que conversan y ¿qué hacen? Bueno, no sé, a mí se me ocurre contarles que hace un par de días estábamos en el evento posiblemente más grande que se haya hecho en Latinoamérica sobre educación alternativa, que se llamó la Semana Internacional de las Educaciones Alternativas, que reunió a diferentes personas de diferentes partes del mundo, del continente, pero del mundo también, a debatir, digamos, con el apoyo del Estado, y eso también, digamos, yo quizás aquí detento un discurso bastante, ¿no? Crítico, pero digamos, Rebo también articula estrategias con el Estado y articula con lo privado, pero desde una mirada crítica. Estamos intentando hacer, bueno, hemos hecho recientemente este tipo de acciones y lo venimos haciendo en diferentes partes del mundo. Hoy Rebo tiene grupos locales, que nosotros nos llamamos nodos, que son grupos de personas que se autoorganizan para promover otras formas de educación en sus localidades, en sus territorios. Entonces tiene presencia, no sé, autogestivamente. Nosotros no tenemos plata para andar como McDonald's poniendo franquicias en todos lados. Tampoco lo vamos a hacer. Pero no sé, hay en Buenos Aires, hay en Bogotá, hay en Madrid, hay en Lima, hay ahora en México, hay en Brasilia, bueno, en fin, en San Pablo, digo. Bueno, en diferentes partes se va autogestionando este movimiento que se va construyendo al caminar, que lo hacen personas más o menos parecidas a mí, digamos, en el sentido de que, más o menos parecidas a mí en el sentido de que
portan un discurso similar a este. Digo, que yo les puedo evidenciar aquí que estamos ante un hecho en esta situación, una ficción, digamos, que yo esté parado aquí frente a ustedes hablando de algún lugar de especialista o cosas por el estilo, es una ficción y me parece que seguramente hay muchas personas de ustedes que no se sientan para nada interpeladas por lo que yo les estoy diciendo, no les interesa en lo más mínimo, y eso está muy bien. Y aquellos que sí les interesa, que digan, che, ¿qué es ese muchacho argentino? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, yo los invito a mirar eso, los invito a escribirme un correo, los invito, bueno, ahora a la tarde vamos a hacer un taller, que entiendo que los cupos ya están completos, pero mañana a la mañana, a partir de las 9, vamos a estar conversando de esto. Hay muchas cosas para contar, no me va a alcanzar el tiempo, pero insisto en una sola cosa. Este proceso, como le digo, y insisto, es un proceso en construcción, es una búsqueda que pretende ser lo más colectiva posible y pretende evidenciar o tensionar todo este cuento de la educación alternativa en un sentido que no sea simplemente, bueno, otra moda más que pasó por la historia del capitalismo y bueno, mira cómo alimentó. Ahora resulta que, bueno, el sistema capitalista ahora tiene escuelas un poco más lindas, un poco unas escuelas más deseables, pero no pone en tensiones cosas fundamentales como decir que la escuela es un invento para que muchas personas puedan seguir trabajando, dejar a sus hijos en un lugar e irse a trabajar bajo relaciones de explotación y seguir reproduciendo la máquina de consumo y de destrucción, que la escuela es funcional a eso, por ejemplo. Y por más lindas que sean las escuelas, por más alternativas, por más hermosas, si no ponemos en evidencia la función que tienen los sistemas educativos, y cuando digo la escuela estoy diciendo también la universidad, ¿no? Que se sientan también escuchados, interpelados aquellos que estudian en estas casas de estudio. Digamos, la universidad, todo el sistema escolar está pensado en función del sistema que domine y destruye el mundo. Bueno, vamos a ver qué hacemos con eso. Yo creo que tenemos que hacer una transición con lo que tenemos hacia otra cosa. Al mundo hacia el que nosotros queremos ir, o al mundo al que queremos apostar, es un mundo posiblemente sin este tipo de relaciones, sin este tipo de escuelas, e incluso cuestionando también lo que se haya venido a denominar o lo que se ha puesto bajo el paraguas de la educación alternativa. Y con esto no busco una posición excluyente, insisto, sino una mirada autocrítica a mí mismo, a ustedes también, para, ojalá, construir algo que supere o que trascienda, o que transgreda, mejor dicho, las relaciones ya establecidas, que creo que todas las sufrimos en múltiples ámbitos de nuestra existencia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.